to rewind. En contacto con Olga Ruiz. No te pierdas nuestras secciones, música, invitados especiales, tema de interés, noticias, comunicados, eventos y muchas sorpresas más. En contacto con Olga Ruiz. ¿Qué tal, amigos que nos están viendo? Les saludo a Olga Ruiz. Me encuentro en Tabasco, en el Hotel Marriott, donde nos han tenido la oportunidad de tener estas grandes entrevistas con el presidente de la UNESCO y el presidente de Brasil también, y nuestro amigo de Marriott que está aquí, Gerardo, que nos va a ayudar con la traducción para todos ustedes en México y en el mundo. Pues entramos con esta entrevista especial después del evento que se llevó a cabo de la Global, que fue de la ética global, en la cual estuvimos participando con conferencias, entrevistas y videos, entre muchas otras cosas más. Ahora tengo la oportunidad de esta gran entrevista, así que pues vamos a empezar presentando nuevamente. De este lado nos acompaña Gerardo de Mario, que nos va a ayudar con la traducción. Acá está nuestro amigo Luis Otávio, de Brasil. Luis Entrevista de Brasil. De este lado Giorgio Christofides, the President of the World Federation, UNESCO Club Centers and Associations. es el presidente de la WFUCA, de la Organización Mundial. Ok, perfecto. Bueno, pues platiquemos su experiencia durante estos días en México. Tell us about your experience here in Mexico. If I have to express my experience, I would have gone back to 2012 when I first came in Mexico for another similar meeting of the World Federation in Veracruz at that time. So I start saying that the experiences that I got from Mexico every time I come are the best. Debería decir desde que mi tiempo cuando regresé en la primera conferencia en el año 2012, debería decir de que México es de las mejores experiencias que he tenido. I am referring to the people. Me refiero a la gente. They have heart, they have brain, but they are human beings first of all. And this is what is important at this time, so that to express themselves in this humanistic and strong way, so that to play their role in their society. La gente mexicana tiene corazón, tiene cerebro, pero sobre todo es gente humana, y es lo que a mí más me impresiona de esta comunidad. Mexico is a country which has so much tradition, México es un país con grandes tradiciones, so much history, historia, that we are so happy to be in touch with this tradition and this cultural heritage that we have in Mexico. y estamos contentos de poder mantenernos todavía en contacto con esa gran gente y con esa gran tradición. Un poquito más fuerte. Okay. Que nos platica acerca de su trayectoria antes de ser presidente de la UNESCO. Okay. Tell us about your experience, the times for you being president of UNESCO. ¿Cómo fue su inicio? How did everything start? Well, it's a long story. I would say that it started in 1980s, more than 30 years ago, when I first visited Japan, where I took place in first World Congress of the World Federation of WFUCA in Sendai, Japan, in the place where the first UNESCO club was established 67 years ago in 1947. Muy bien, todo esto empezó en lo que fueron los años 80, desde la primera visita a lo que fue Japón en la primera conferencia en ese mismo país. Desde entonces vengo siguiendo toda la experiencia que tiene más de casi 67 years, you said? 67 years ago, I was in 1984, sorry, no 67 years ago, in 1947 was established the first UNESCO club in Sendai. El primer club de la UNESCO fue establecido hace 67 años en Sendai. Yes, Sendai, Correcto. Japan. Sendai, Japón. And 30 years ago, this meeting took place, Fue que tomó la primera. where I first had contact with UNESCO clubs movement in Sendai.
fue la primera vez que tuvo contacto con los clubes de la UNESCO, hace 30 años en Sendai. ¿Qué carrera es la que él tiene y por qué llegó a UNESCO? O sea, ¿qué fue lo que lo movió para estar en UNESCO? What motivated you to become part of UNESCO, sir? First of all, that it's a unique organization which is promoting the science, the education, the culture and communication, which are the main pillars out of which people can have cooperation, coexistence, and promote all these important issues that can make people survive and live together in our global society. Lo que motivó al señor para volverse parte de la UNESCO más que nada es la unidad, el trabajo entre todas las naciones, todo lo que es la paz más que nada, para poder trabajar todos juntos. It motivates me also the logo of UNESCO and actually what it is said in its constitution, that it is in the people's mind that you have to change attitude towards life so that to make their life and their cooperation with other people peaceful, productive and developing. También más que nada lo que lo motivó al señor a ser parte de la UNESCO es más que nada el lema de la UNESCO que promueve que hay que trabajar todos juntos para lograr los fines necesarios. So UNESCO is inviting us, is mobilizing us, is making us awaken so that to use our mind in order then to use our body, our personality to play our important, unique role in our society, even if it is in the family or it is in the society or in the place of our work or in our country or in our earth where we all live together. Exactamente lo que la UNESCO promueve, lo que la UNESCO está invitando es que todos pongamos de sí para poder apoyar tanto sea en el trabajo como en la familia, para nuestro país, nuestras naciones, para hacer un trabajo todos en conjunto. Después del gran evento que tuvimos de Global y Ética, ¿qué objetivos se cumplieron? ¿Qué sigue? Y sobre todo, ¿cuál fue su experiencia? Y al ver a la gente del gobierno de Tabasco, a la gente mexicana, ¿qué mensaje nos daría ante las problemáticas que están viviendo? After this meeting, sir, after this great meeting, what do you have to say of what's the future for us? After meeting all the people, government, the Mexican people? I am always optimistic regarding the future of our world. Siempre soy optimista respecto al futuro del mundo. In specific case of Tabasco, I would say that I would like to thank very much the Tabasco government for this possibility to organize this 3 days meeting in Villa Hermosa, Tabasco, and discuss all these important issues. Me gustaría agradecerle más que nada al gobierno de Tabasco por tener la posibilidad de haber organizado este gran evento de 3 días y poder haber tratado lo que son todos estos temas. The massive participation Participación masiva. young people and also representatives from the government at the highest level. Toda esta gente joven que está representando sus países al máximo nivel. Like the governor, like the secretaries of ministries and all these people, and also what they said, and especially the governor today, as well as the secretary of tourism and economy, and other secretaries of education, of defense, who participate in the meeting, provides us this hope that we're going to have an excellent future of cooperation between the governmental sector and the private sector and of course our work cooperation. Todo lo que nos dijo hoy, lo que fue el gobierno del estado, todos los ministros de defensa, todo el señor gobernador, nos inspiran, nos dan una idea de que el futuro se ve bueno y vamos en buen camino.
algunos otros próximos eventos que pueda tener en ¿Perdón? Tabasco, otros eventos próximos que pueda tener en México. Are there any future events planned here in Mexico? As I was informed and requested and invited by Mrs. Cecilia, the secretary in the ministry with Dr. Rodriguez, they want to continue discussions and cooperation not only on global ethics, which is education, sustainable development, cultural heritage, human rights, but also peace. And so we will continue all this cooperation in all these aspects through our representative, a competent representative in Latin American and Caribbean region, the President of the Mexican Federation, Dr. Rentería Enrique Castro. Gracias al apoyo del doctor Rentería, seguiremos trabajando en lo que es la cooperación aquí mismo en el país, con toda Latinoamérica y el Caribe, para tener próximamente lo que son mayores congresos, mayores discusiones, para poder seguir tratando esos temas delicados que son los migraciones. This is for Mexico because we have in the other places in Latin America, in other countries, competent leaders who can promote these ideas in Latin America, like our president in Brazil of the UNESCO clubs, Dr. Luis Otavio Pagliari, whom I have the pleasure to be here with us today. Sí. Nos comenta nada más de que gracias tenemos grandes líderes de la organización, no nada más aquí en México, sino en otros países de lo que es Asesor, como el señor. Y gracias a ellos, pues todavía con la cooperación que tenemos, se nota que tenemos un buen futuro. I would say that for both leaders of UNESCO clubs, Dr. Rentería and Dr. Pagliari, it is so remarkable that they have been initiated, inspired and mobilized so quickly. Brazil has become member of the World Federation just recently, 1 or 2 years ago. Brasil se ha vuelto un miembro de la federación hace And unos 2 años. Mexico, 3 or 4 years ago when we had the World Congress in Vietnam. Therefore, we see how this initiation created this important, let's say, case for our federation to have 2 executive board meetings in Mexico since 2011, one in 2012 in Veracruz, and one now in Tabasco in 2014. Comenta el doctor que es remarcable que se ha logrado en tan poco tiempo desde que México y Brasil se han vuelto parte de la federación, que se hayan ya logrado tantos congresos en tan poco tiempo. And finally, I should say that this year, in 2014, Para finalizar, ahorita en este año 2014, President Pagliari, Luis Otavio Pagliari, organized a successful event in Sao Paulo, in Brazil, in which we discussed many issues regarding the quality education, sustainable development and cultural heritage, which are included in the Forum of Global Ethics, which took place in Sao Paulo last August. Para finalizar, nada más comenta el doctor que tiene que felicitar al doctor Pagliari por el gran trabajo que se hizo en el Congreso de Sao Paulo, fue totalmente un éxito. Ello le causa great support de España. Agradecemos nuestro presidente Jorge por el apoyo y el soporte que ha sido en Brasil durante nuestro primer evento en agosto de este año. Gracias por todo. ¿Cuántos eventos son los que se hacen, los que se llevan a cabo durante todo el año en diferentes países, en total sumándolo? ¿Cuántos eventos promedio? What is the total of events that the Federation has during the year, normally? Approximately. If I'm going to count, I will make you tired hearing of how many important activities on international basis we have organized the last 3 or 4 years. I would say, just in indicating this frequency, how often we organize that, we have organized the last 3 years on all these
issues of quality education, sustainable development, of cultural heritage, on global ethics, activities in Mexico, in China, in Nepal, in Belarusia, in Vietnam, in Portugal, in Cyprus, and especially in Brazil, of course, recently, in United States of America, and many other places. And especially in United States of America, we visited the United Nations headquarters, and we presented, yes, and we presented there all the declarations that we adopted on global ethics. And also in Kazakhstan, last year we organized the participation program with the support of UNESCO. El último año se declaró con el apoyo de la UNESCO. All these countries provided us a lot of feedback about their regions, the Asian region, the European region, the Latin American region. Also in Arab region, we organized this year a very important activity in Lebanon about the role of Mediterranean countries in promoting ethics, in promoting the ideals of UNESCO, of cultural heritage, of science, of cooperation, of human rights, and all other related to the environment. Ahora sí que más que nada el doctor comenta de que de todo lo que son las regiones de Asia, todo lo que son las regiones árabes, gracias a todos ellos se ha estado colectando mucha información para trabajar en lo que son los temas de la ética global. Y gracias a ese apoyo y también con el apoyo de las Naciones Unidas se ha estado trabajando en buen camino para seguir tratando estos temas. Y más o menos la gente impactada y alcanzada por medio de la comunidad ¿Cuántas personas están involucradas? ¿Cuántas personas han impactado con el cambio global? How many people have been impacted with the change, with the global ethics, with the Congress? Well, if you consider that here in Tabasco, this massive participation was more than 500 people, Si solamente aquí en Tabasco la participación fue más de 5,000 young personas, aquí en el people, mundo, especially gente young joven, people, and also governmental representatives, representantes del gobierno. and you extend this to many countries, and also when we combine in certain countries not only one event, for example in Kazakhstan, the Si Kazakhstan extiendes todo lo que es Federation, toda la participación en todos los países, el total, por ejemplo ahorita en Kazajstán es un gran Kazakhstan ejemplo. Federation organized the Global Ethics Save Our World International Conference at the same time with the organization by UNESCO of the meeting for the cultural rapprochement, initiating the period, 10 years period for the cultural rapprochement. Prácticamente gracias a la Federación de Kazajstán se ha estado reuniendo una gran cantidad para empezar a ver el tema de la ética global, simplemente lo que es esa zona. Yo quiero agradecer porque tengo una conferencia de valores que se llama Venciendo tus miedos, la cual funciona por una gira que le llamé la gira del miedo, que me permite llegar hoy en día a más de 50,000 personas y que esta conferencia tuve el privilegio y el honor de poderla compartir en este congreso, siendo el más joven de todos los conferencistas y haber tenido el mayor tiempo en el salón, comprobado con fotografías y videos. Para mí es un honor representar a mi país en la juventud y la conferencia puede haber llevado a diferente tipo de público, porque había jóvenes y había adultos, y el que me haya dado la oportunidad de participar en este evento es sumamente importante, además de que también se estuvo haciendo entrevistas, grabaciones desde que estuvo en México. Quiero agradecerle el espacio, sobre todo también la exclusividad, esta entrevista y todo lo que ha venido permitido tener esta relación. He would like to thank you and give you, he appreciates the chance that he was given to be part of this conference, and
the chance that he was given to be able to capture all these moments and all this great information. Mostly. Taking this chance and having this possibility to communicate messages to the public on Teniendo this, esta oportunidad de comunicar este gran mensaje a toda la gente, on this important occasion, esta ocasión tan importante, and for this important issue, which is the pillars and the ideals of UNESCO, y este tema tan importante que son los pilares, las ideas de la UNESCO, I take this opportunity to thank you, tomo esta oportunidad para agradecerles. our translator, who was very, very useful, Gracias. and President Ruiz Entrevista, and clarify something very important. Me gustaría agradecerles y clarificar algo muy importante. It seems that there is a skepticism or a kind of consideration on the notion of global ethics. Parece que estamos muy escépticos a lo que es el tema de la ética global. Some people are afraid Mucha gente tiene miedo because they think that there will be somebody who was going to impose to everybody a set of ideas of behavior. Parece ser que todos teníamos miedo porque pensamos que iba a haber una persona que iba a imponer lo que eran esta ética y todos estos temas y valores. Some others are afraid that we will destroy the diversity, we will demolish any difference from one religion to another, or from one people, one nation to another nation, that we are going to make everybody to wear the same clothes, or we are going to make a uniform behavior in the world. Hay otra gente que tiene miedo, que piensan de que la idea es unificar todas las religiones, los valores y prácticamente volver a todos cada uno en simple ser de personas. And also some others, they think that there is a definition of what is global ethics. Y hay otras personas que tienen muy especificado cuál es el tema de la ética global. There is nothing such definition. No hay una definición para ello. Global ethics is an effort by the World Federation to promote an interaction, a discussion with people around the world, not to impose anything, not to demolish anything. La ética global más que nada está hecha no para imponer, no para crear una conexión, sino prácticamente promover lo que es la paz y la interacción pasiva entre todas las naciones y la gente. O sea, que lo que pretende, para los que están viendo, en este momento escuchando, es unificar la paz y la ética, más no una religión, ni un movimiento, ni tampoco el confundir a las personas que por participar quiera decir que entonces van a ser parte de un movimiento tal vez religioso o confundir. Exactamente, no transformar a la gente, simplemente enseñar a todos. English, please. Oh, sino que el objetivo es solamente promover la paz. he's talking about the objective of the Federation, and that the objective is not to transform everybody. The objective is to promote peace between everyone, to keep their tradition. To promote peaceful coexistence of everybody by having respect to the ideals of UNESCO for the human rights and for the peaceful coexistence with security for everybody, with the option and the chance to live all together in a peaceful coexistence in this world, in the light of the globalization that it comes little by little with the advancement of technology, with the social media, with the communication that we have. This is what we are trying, and it's nothing to do with imposing anything. Global is one word, ethics is another word. If you combine this, the message is clear that we Combinamos las are palabras not in this ética y position. global, tenemos un mensaje simplemente. No es promover la transformación de todos, es simplemente promover la paz y el respeto entre todos. ¿Cuál sería el mensaje desde su corazón que quisiera compartir para México y el mundo? ¿Cuál sería a mí lo que él anhela ver evidentemente una individualidad, sino como persona? From your heart, what is it that you expect from the global ethics? What do you expect from the world? It's so important, this question, and I would like to thank Oliver by putting me this Es question. una pregunta muy importante que
this matter is not a matter of being personalized, obsessed in one word or in another, but we all expect that, first of all, Todos esperamos que primeramente people, individuals, individuales, men, women, young boys, religious people, religious leaders, and everybody should be aware of their important, unique role which they have to play in this interaction between themselves and their society, between themselves and the court or the religion, between themselves and other people. This is the first thing. Para empezar, tanto la gente, hombres, mujeres, niños, líderes sociales, tanto políticos, tienen que entender que la meta no es personal, es simplemente aprender a coexistir y respetarse entre todos nosotros. Ese es el primer objetivo. Second, in order to understand Para this poder role entender estos and roles de be la gente, aware of this role, they have to be educated. So education, and especially quality education, is so important for everybody, for all, and education for all should continue like this. para poder lograr este objetivo, la educación es un tema muy importante. La educación de calidad se vuelve un tema muy detallado, muy delicado, porque con él podemos lograr el objetivo. So if we have aware and educated and developed individuals who understand themselves and who they are and what is their unique role, then this will be the first step towards the cooperation, because as Dr. Rodriguez also mentioned here, on behalf of the government of Tabasco, first is the individual and the individual responsibilities and rights, and then is how to have the individuals partners in the community, in the government, in the institutions, in the religion, so that to develop with this cooperation the coexistence and the peaceful coexistence and the sustainable development in our interlinked and interconnected world. Más que nada las personas, en lo que es la educación, el desarrollo de todas las personas es el primer paso para poder lograr el siguiente objetivo, que es la cooperación entre todas las naciones, tanto más que nada haciendo lo que es el trabajo y el desarrollo socioeconómico, y es el trabajo. So the message is that everybody who is alive, or even if he's not alive now, but he was alive in the past, had and has a role, a unique role. Nobody is here without a role. Todos tienen una misión en esta vida. The four of us, the five of us here, each of us has a unique and different role. Cada quien tiene un objetivo en nuestra sociedad. Dile que él ha marcado mi vida, permitirme participar en la Conferencista, con video, fotografía, con la cobertura para los medios familiares, y que yo quiero comprometerme con él a partir de este momento en las conferencias masivas que ya han llegado a 50,000 personas. Quiero promover la paz, quiero permitirme participar en esto. Pero coméntale eso, por favor. He says that you've been able to change his life, and he appreciates that you were able to give him the chance to be part of this massive conference, because now, because of this, he wants to be able to promote the peace and cooperation with everybody. I fully agree with him, with you, and at the same time I will say that we are not here to change people. Estoy de acuerdo contigo. We are here to provide possibilities of people thinking how they can change their life or adapt their life in such a way so that to accomplish their role in this life and their existence in this Estamos life. aquí para dar lo que son las ideas y promover lo que son las opciones para que todos como individuos podamos lograr alcanzar esas metas y así entre todos poder hacer un trabajo en cooperación. If we can make, or if citizens can become responsible, then Todos podemos volvernos responsables. the governments can become Los responsible, gobiernos se pueden volver then the responsables. institutions can become Instituciones se responsible, vuelven responsables. and then church and other
leaders and religions can become as institutions, social institutions, responsible, providing to people options so that to become more free, more happy, and more cooperative in this, again, I repeat, interlinked and interconnected world. Prácticamente con esto, apoyando en lo que son todos los líderes religiosos y todo lo que son las grandes instituciones, si nos educamos y damos las grandes opciones, vamos a lograr el objetivo. Pregúntale que cuánto tiempo dura el cargo que está ejerciendo actualmente. How many years does your charge take place? According to the Constitution, De acuerdo a la Constitución, every executive board has 4 years term. cada consejo ejecutivo tiene un término de 4 años. So, for each president can be for a term or a second term also. Muy bien, cada presidente es elegible a lo que es un término o lo que son dos. And there are no restrictions in the Constitution how many terms somebody can be. But as you understand, I personally encourage. La misma Constitución no tiene especificado cuántos términos puede mantenerse una persona como presidente. So I encourage, just to finalize my statement, I encourage new candidatures, many candidatures in the next World Congress of the World Federation in China next year, so that to have young people, to have new people in this new executive board, and why not a new president if it is necessary, because like this we make renewal, and the renewal is a necessity in our life. Prácticamente con nuestro nuevo congreso que va a ser en China, promuevo lo que son nuevas candidaturas para que haya un cambio continuo en lo que es el Consejo Ejecutivo y la presidencia. For our movement, I just clarify this, we share power. There is no one, the president and all the others. We all share power, and everybody is president in his own responsibilities and own region. Quiero clarificar de que no solamente hay una persona, todos tienen lo que es el cargo. A cierta manera, cada quien es presidente de sus responsabilidades. That's why I liked what it was said yesterday in Spanish. They said, Eso es lo que dijeron ayer en español. so and so, who is not vice president, who is president of WFUCA for the Latin America region, who is president of WFUCA for Asia, so we are all sharing power, but in the way of respecting each other. Therefore, my role as president can be always the same, even if I am not president, if I am just a soldier in our movement. And this is how we work in this peaceful and in this cooperative way. And that's why our movement has been grown up and has become so important in promoting the ideals of UNESCO. Prácticamente por la cooperación, por la manera en que se comparte todo el poder, porque hay presidentes ahora específicamente en todos lados, esparciendo lo que es el poder entre todos y no solamente una persona, es la forma en que estamos logrando llegar. Maybe in politics, politicians maybe want the position for a reason. Tal vez los políticos quieran el cargo por sus propias razones. Our movement is not a political movement. It's an NGO movement. We are volunteers. No somos un movimiento político. So I am in the services of our movement as long as my movement will need me, no matter in what position I am. And the same applies to all members of the leadership, and I'm sure of all other leaders who are everywhere in the world. Yo estoy al servicio del movimiento por el tiempo que sea necesario o hasta cuando se me requiera. This is the UNESCO club spirit. Es el espíritu del club de la UNESCO. And if we have this UNESCO club spirit, everybody, we will not care about elections, about positions. We will care of how we can pass these messages and how we can provide options to everybody in this world. Prácticamente con el espíritu de la UNESCO simplemente logramos ese objetivo.
¿Qué se necesita? ¿Cuál es el proceso para poder llegar a ser presidente de UNESCO? What's the process to become president of UNESCO? It's simple. You can be a member of UNESCO clubs Puedes ser in un your miembro del country, club de la UNESCO en cualquier país, and your federation, who is a member of the World Federation, tu federación, que es parte de la can Federación send Mundial, a letter saying that Mr. Oliver or Mr. Luis Octavio or anybody else has this request to be a candidate and offered himself to be a candidate for the presidency or the vice presidency or the member and so on. prácticamente siendo miembro de la federación manda una carta a lo que es la Federación Mundial indicando de que te gustaría ser parte de la candidatura a presidente. This is why I repeatedly encourage people to be candidates in a democratic way in all posts of the next executive board meeting, which will be elected in China from 21 to 25 of July 2015 in Beijing. Prácticamente en lo que es el próximo congreso del 21 al 25 de julio, en que va a ser Beijing, China, lo que yo estoy promoviendo es prácticamente más candidaturas para que se logre una elección democrática y haya grandes opciones para conocer a un nuevo presidente. Excelente, perfecto. Bueno, pues algún mensaje que compartir nuestro amigo del Brasil. Anything you would like to say, sir? Yo quiero compartir la gratitud que es trabajar junto con el presidente Christofides y la oportunidad de trabajar con la UNESCO y poder hacer la divulgación de principios, de valores, de la ética y de los movimientos por la paz que tiene la UNESCO y sus miembros en todos los países. En especial, poder estar con ustedes en México, donde inició mi invitación por Dr. Rentería y ahora como presidente de la Federación de Brasil. Entonces yo estoy muy contento de estar junto con usted y compartir este gran movimiento por la ética global y por la cultura de paz. ¿Algún mensaje que quisiera compartir por último para despedir a todos los que están viendo y escuchando? Anything else you'd like to say, sir, just to finalize? I think that today it's Pienso a que el great día de hoy day es un gran día, because with the initiative of Oliver and your con la gran camera iniciativa de Oliver, la and cámara, with the participation of you gave me this possibility to send these messages to everybody. gracias a la cooperación entre Oliver y el presente, se me dio la oportunidad de enviar este gran mensaje a todo el mundo. And I would appreciate if I have a copy of this, Me gustaría si pudiera tener and una maybe copia de esto. if this can be sent to everybody, so to understand that in WFUCA we are a family of human beings. We are not anything else. We want nothing else than promoting these beautiful ideals that UNESCO is working almost 70 years now since its establishment to be applied in our world, and that through UNESCO and only through UNESCO it's possible to give a hope to people for coexistence, for a peaceful coexistence, and for awareness of all this which we have to do in our life to make it better for all. Me gustaría tener una copia de este video, más que nada para poder enviar este mensaje, para poder darle a conocer a todos de que juntos podemos lograr el gran objetivo que es lo que tiene la intención de la UNESCO. I wish Dr. Rentería was Desearía que el here doctor also Rentería estuviera aquí también, with Dr. Pagliari together and me conmigo y to el send doctor these Pagliari. messages together, but I'm sure that even if he is not here, he is with us in the same wavelength to send messages to everybody. Estoy seguro de que si el doctor Rentería estuviera aquí para enviar el mensaje, y aunque no estuviera aquí, la intención sería la misma, enviar el mensaje para darle a conocer a todo el mundo lo que es la WFUCA. Así es. Le agradezco que me haber participado con la Conferencista, con la entrevista para medios de comunicación a nivel mundial.
tanto como fotografía, video, y por este gran espacio que valoran y también de su tiempo. He'd like to thank you once again for the chance that you gave them of record, of take all these photographs, and to be able to be part of this conference. Because with this, he'll be able to send a message to the world once again. And thank you too, and I say to you that almost very seldom I provide interviews to people, because sometimes it's not given the message as it is said or described by me. And also I believe that through this way we can spread this message, and this is why I also thank you and the gentlemen here together that we produced this important video clip, which maybe one day is going to be seen by many people and inspire people and make some people to become also presidents of the World Federation. Más que nada te agradece nuevamente porque gracias a esto se da la oportunidad de poder esparcir el mensaje. Y alguna vez, y gracias a este mensaje, si mucha gente lo puede ver, tengamos más opciones de candidaturas a la presidencia. Claro que sí. Y bueno, pues amigos que nos están viendo, les agradezco por este importante espacio que nos han brindado el presidente de UNESCO, tanto presente en Brasil, y asimismo Gerardo del Hotel Marriott de Tabasco, que nos ha ayudado con esta traducción especial para todos ustedes que nos están viendo y escuchando. Yo quiero agradecerles nuevamente y mando saludos a nivel mundial a todos los medios, las personas que nos han visto, nos han escuchado, sin antes pues despedirme con agradecimiento y pues deseándoles que Dios les bendiga y que por favor compartan este video para que puedan entender y comprender la importancia de UNESCO a nivel mundial, en México también, lo que se está haciendo, y que ustedes sean parte de UNESCO para poder hacer una ética global que tanto se necesita a través de los valores, y cada uno el rol que juega es importante que entiendan este mensaje. Así que por favor les pido de antemano y hago un llamado a la paz, hago un llamado al amor, hago un llamado a que la gente vuelva a creer, a tener fe, para que juntos podamos cambiar México y el mundo. Muchísimas gracias, Gerardo. Por nada. Gracias. Gracias. En contacto con Oliver Ruiz.